tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Va en Serio. Qué bueno que está usted hoy con nosotros. Vamos a tener una conversación con el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, Fatlala Acabani. Me va a acompañar en este diálogo nuestro compañero Gerardo Flores Ledesma. ¿Cómo está la Ciudad de México? ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿Por qué está paralizada? ¿Qué se espera durante y después de la pandemia? Ya estamos iniciando la segunda etapa de este 2020. Vamos a ver qué nos espera para el centro neurálgico de la República Mexicana, que es la Ciudad de México. Quédese con nosotros, va a estar interesante la conversación. Antes, la reflexión de siempre. Es Beatriz Pajes. La Gestapo y la KGB no han muerto. Acaban de abrir una oficina en la Secretaría de la Función Pública con el nombre de Ciudadanos Alertadores. ¿Cuál va a ser su función? Que los servidores públicos acusen a sus compañeros de trabajo de forma secreta y bajo anonimato de incurrir en actos de cohecho, peculado, acoso sexual o desvío de recursos. Los alertadores ciudadanos operarán simple y sencillamente como orejas del gobierno. Acusarán, delatarán, señalarán, denunciarán con o sin pruebas. ¿Pero a quiénes? ¿Solo a los corruptos o a los servidores públicos inconformes con la 4T? La figura no es nueva, es copia de lo que hacían los nazis y los soviéticos para mantener el control político dentro del sistema, y nada impediría que dentro de muy poco tiempo se aplique a toda la ciudadanía. Este instrumento de espionaje, sacado del fascismo más rancio, vulnera los derechos y las garantías constitucionales, destruye el principio de presunción de inocencia, un derecho humano fundamental. Lo que está promoviendo la 4T es que un simple rumor, una mera suposición, se convierta automáticamente en prueba judicial para llevar a un inocente o a un enemigo a la cárcel. El propósito de este esquema de soplones es romper con los lazos de unidad y solidaridad social. Cada persona se convierte en juez y verdugo de su padre, madre, hermanos, amigos y vecinos. La única lealtad admitida es para el gobierno, no para la familia, no para el compañero. Desde la óptica gubernamental, la lealtad a los más altos valores de la patria deben ser incinerados para sustituirlos por el sometimiento a la 4T. Cada padre de familia debe estar dispuesto a entregar a sus hijos a los carceleros si comete el error de ser un crítico del régimen. El derecho penal tiene sus propias preguntas. ¿Quién evaluará las pruebas? ¿Quién calificará la calidad del alertador? Y los acusados, en caso de ser inocentes, ¿dónde podrán recibir justicia? La 4T quiere convertirnos a los mexicanos en cómplices de un régimen depredador de los derechos humanos. Muchas gracias, Beatriz, y vamos directo al cuarto de guerra. Carlos Salomón. El presidente López Obrador y los grupos económicos pasan por un momento donde la relación es complicada y muy compleja. Y para entender este momento hay que remontarse a los orígenes de Andrés Manuel. Sus orígenes están en la lucha por los indígenas de su tierra. Ahí tuvo el primer desencuentro con el entonces gobernador González Pedrero. Renunció a un cargo de gobierno estatal antes de declinar sus principios. Se vino a la Ciudad de México, pasó por malos momentos económicos. Y ahí está el primer desencuentro con el poder establecido. Su paso por la ciudad y su regreso a su tierra le permitieron abrazar otras causas más allá de las indígenas. Luchó en ese entonces contra el daño que Pemex hacía en las tierras tabasqueñas y se convirtió por sus marchas y manifestaciones en un luchador social con prestigio nacional que más tarde, de la mano del ingeniero Cárdenas, se convertiría en presidente del antiguo PRD. Desde ahí renovó este sector de la izquierda y sumó a personajes como Monreal en Zacatecas, pasando por su lucha contra Roberto Madrazo por la gubernatura de Tabasco. En aquel entonces, su relación con los grupos económicos era mínima. Lo miraban los dueños del dinero con cierta simpatía y varios de ellos conocieron su antiguo departamento de Copilco, donde vivía con su familia con mucha dignidad. Los que lo visitaban se extrañaban de las condiciones sencillas en las que vivía la familia. Más tarde, a iniciativa del mismo Cárdenas, fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, la cual ganó, y desde esa posición estableció relación con los dueños del dinero.
prioritariamente los dueños de medios y empresarios de la construcción y con líderes de las iglesias. Basta revisar las imágenes de la inauguración del segundo piso para mirar quiénes iban en el turibús, para darse cuenta que estaban los ricos más famosos y líderes religiosos que disfrutaban con él la apertura de los segundos pisos. Era entonces un tiempo de entendimiento y de conocerse ambos. Más tarde llegaría la campaña presidencial del 2006 y en esa, tanto Fox como el Desafuero, como muchos empresarios apostaron en contra de López Obrador. Ahí se vieron desencuentros con muchos empresarios poderosos y el entonces candidato a la presidencia. Lo que el plantón de Reforma vino a definir como un divorcio con muchos de ellos. Y ahí estuvieron muchos del equipo actual y otros. Y ahí se vio un rostro que reclamaba fraude a lo que él llamaba la mafia del poder. El camino al 2012 y al 2018 fue muy difícil. Tiempo de amigos pocos y de traiciones. Y es hasta entrado 2018 cuando muchos vieron la posibilidad que podría ganar las elecciones ante una historia de corrupción y fracaso de los partidos en el gobierno. La distancia del gobierno con el pueblo harto de ver excesos y magros resultados. Fue cuando la posibilidad de una esperanza, un sueño, apareció en el rostro y las palabras de López Obrador. Ahí la gente se enganchó y culminó con un arrollador triunfo electoral. Las clases medias, algunos empresarios, jóvenes y los pobres vieron la posibilidad de un cambio en el país, de no más corrupción y menos pobreza, y de un gobierno que no fuera un empleado de los grupos que siempre han mandado en México y que han visto pasar presidentes, y ellos continúan con el sartén en la mano. López Obrador siempre habló con la verdad. Repitió hasta el cansancio lo del FOBAPROA como un mecanismo para ayudar a los banqueros a costa de la gente. No lo escuchó el que no quiso. Hasta un libro sobre el tema tiene. A muchos empresarios los catalogó como traficantes de influencia y lo dijo en muchos foros. Y también no lo escuchó el que no quiso. El camino de López Obrador a la presidencia es este, largo y sinuoso, siempre repitiendo lo mismo. Y ya en la presidencia demuestra lo que siempre ha pensado. Canceló el aeropuerto de Texcoco y compensó a los empresarios para que aceptaran. Y ahí estuvo un desencuentro más. No les gustó mucho. Luego los gasoductos y las energías limpias. Y ahí con el coronavirus y las medidas que muchos esperaban de un presidente tradicional, sin contar que muchos empresarios pensaban que estaban tratando con un presidente del PRI o del PAN, hasta que les dijo que no era florero de nadie y que a él no le gustaban esos moditos. Salvo la relación con el presidente de los Estados Unidos, a quien nunca ha visto y saludado en persona, la relación con los grupos económicos ha sido muy compleja. Siempre ha sido el mismo, terco con sus principios e ideas. Quienes se equivocan son nosotros. No va a ceder en el combate a la corrupción y en el que primero son los pobres. Quien no entienda esto está equivocado. Así es, y por eso les narré brevemente quién fue, quién ha sido y quién será hasta el último día de su presidencia. Carlos, así es y así será López Obrador. Un hombre que cree en lo que piensa, que es terco y que tiene las manos limpias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a hacer una pausa. Esto va en serio. Regreso con Fatlala Acabani, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, y Gerardo Flores Ledesma. Volvemos. Esto va en serio. Bien, pues me da mucho gusto tener aquí en Canal 34 al señor secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, Fatlala Acabani. Fatlala, muchas gracias, muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Gerardo, buenas noches. Gracias, Fatlala, buenas noches a ti, el auditorio. Gerardo Flores Ledesma, ¿cómo estás, Gerardo? Bien, Charlie, muchas gracias, buenas noches a todo el auditorio. Pues vamos a tratar diversos temas con el señor secretario de Desarrollo Económico, temas que nos interesan y nos importan porque, como sea, la Ciudad de México es la capital de la República, aquí están los poderes de todo índole, económicos, políticos, eclesiásticos, de comercio, en fin. Y yo te pediría, Gerardo, si abres un poco la conversación para hablar de un breve diagnóstico de lo que tú contemplas, sabes o has visto en la Ciudad de México, para reforzarnos con el criterio de gobierno de Fatlala Acabani.
Gerardo. Sí, cómo no, Carlos, con mucho gusto. Mira, a diferencia de lo que vimos con el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México sí traía un protocolo. El gobierno de la Ciudad de México sí apoyó a cerca de 400,000 empresas en esta ciudad. No quizá porque sea la que mayor Producto Interno Bruto capta o el Producto Interno capta a nivel digamos, de impuestos federales, pero también el empleo se resintió ahí, como, o se vio, se pudo observar cómo sí hubo un plan de apoyo al empleo y a las empresas. Ese sería primero que nos diera un balance, este diagnóstico, cómo ellos sí pudieron hacerlo, o si su agenda es diferente. Sí. Señor secretario, llegaste, déjame decirlo, y va en serio, pero llegaste en un pésimo momento al cargo, ¿no? Digo, no por ti, sino por las condiciones que están generando de pandemias, crisis económicas, en fin. Bueno, pues sí, pero nosotros estamos para ese sentido y para otro también, dispuestos, ¿verdad? A dar todo lo que sabemos, lo que conocemos y lo que podemos ofrecer como funcionarios públicos, y lo hacemos con mucho gusto, y además estamos en el lugar donde nos gusta estar. Entonces, estamos muy contentos, Carlos, Gerardo, de poder desarrollar esta actividad ahora como secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Oye, Fatlala, Y bueno, antes de que nos sí. regales el pronóstico, yo tuve la oportunidad prácticamente horas antes de que estallara la pandemia de verte en un recorrido que hiciste por varios mercados públicos de la Ciudad de México, en donde estabas supervisando no solamente la dinámica y el desarrollo propio de estos centros de abasto, sino veías instalaciones eléctricas, veías instalaciones de gas, etcétera, pero se tuvo que cortar todo por la pandemia. Danos un diagnóstico y cómo ver las cosas. Sí. Bueno, mira, la pandemia, la Jornada Nacional de Sana Distancia se decreta, si mal no recuerdo, a finales de marzo, y efectivamente unos días antes estuvimos recorriendo algunos mercados, incluso con la jefa de gobierno, déjame decirte. Uh-huh. Y bueno, a partir de esa fecha, la jefa de gobierno dispuso las primeras medidas. Estas fueron el cierre, la primera semana de cierres de cantinas, bares, antros, boliches, cines, gimnasios. Iglesias, gimnasios, cines, etc. Y a la siguiente semana ya se determinaron más negocios para su cierre, quedando solamente los clasificados como negocios esenciales, que en una primera instancia son 5 sectores importantes de la economía de la Ciudad de México. Venga. Que son telecomunicaciones, ¿sí? El sector financiero, el sector salud, ¿sí? El sector farmacéutico y el sector del abasto. Estos 5 sectores, en una primera instancia, constituyeron el 43% de la economía, o constituyen el 43% de la economía de la Ciudad de México. Y estamos hablando de alrededor de 1,200,000 trabajadores. Por eso la Ciudad de México nunca paró. ¿Por qué clasificamos estos como esenciales? Por ejemplo, el abasto. Tenemos aquí en Iztapalapa ubicada la central de abasto, que no solamente surte de comida y de bienes perecederos a la zona de la Ciudad de México, sino prácticamente llega hasta Hidalgo y en algunos casos hasta Querétaro, y un poco al sur a Morelos, incluso Puebla y Tlaxcala. Entonces, la importancia de la central de abastos es fundamental para el desarrollo económico y de muchas empresas en el centro del país. Oye, Fatlala, pero esto no involucraba un núcleo importante de contagios. Es decir, no se habían protocolos en la central de abastos, andaban sin tapabocas, con sus diablitos, etcétera. Sí, entonces, bueno, estos 5 sectores, Carlos, son el 43%, y sobre de ellos, al estar abiertos, como tú lo señalas, se generaron las primeras instrucciones para que podamos abatir los contagios. Y efectivamente, en la central de abastos sí se implementaron las medidas, aunque pues en muchas ocasiones
no había la información suficiente, o la misma gente aún no estaba compenetrada de tal manera en el sistema, en el esquema de la pandemia para poder tomar ellos sus propias medidas, como ya se está haciendo ahora. Entonces, empezamos con 5 sectores clasificados como esenciales, y los no esenciales son todo el sector terciario que no tiene que ver con subsistencia, que es ropa, zapatos, pues artículos plásticos, en fin, todo el sector comercio, perfumes, todo lo que no es esencial en el estricto sentido de la palabra, pues quedó fuera. Ahí estamos hablando de que el 57% de la economía de la ciudad paró, y corresponde a ese sector económico más de 2 millones, perdón, y medio de personas que al cerrar tuvieron que irse a sus casas a descansar ante la pandemia. Así fue como más o menos quedó dividida la ciudad y su actividad económica en el arranque de la pandemia. Y como bien lo señala Gerardo, la doctora Claudia Sheinbaum de inmediato empezó a tomar medidas en ese sentido. Ahora, estos datos que nos proporcionas, señor secretario, son drásticos porque nunca se había visto en la Ciudad de México una paralización de esta magnitud. Y como bien referías, Gerardo Flores, pues estamos hablando ya del primer corte del año, es decir, la mitad del año, estamos prácticamente en julio. Sí, el primer corte del año, y vinieron otros subsecuentes. Posteriormente, después de prácticamente mes y medio, y que nosotros estábamos contemplando que la curva de contagios estaba estable, es decir, no crecían los contagios, pero tampoco decrecían los porcentajes, tampoco crecían el número de hospitalizaciones, ¿sí? Pero también es que se tomaron medidas importantes, por ejemplo, en torno al transporte público, el metro, porque la dinámica económica y de movilidad de la Ciudad de México no lo tiene ninguna entidad en el país. Somos el centro neurálgico del país, el centro político, como tú lo señalaste, Carlos, el centro económico en muchos aspectos. Aquí están los más importantes corporativos, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Desde aquí se ofrecen servicios de enlace, de conectividad entre Estados Unidos y Centro y Sudamérica, de tal manera que la Ciudad de México pues es una entidad económica fundamental para el desarrollo económico del país. Entonces, ahí, como tú lo señalas, el diagnóstico fue claro y el primer corte fue ahí. Después, conforme avanzaron los días, ¿sí?, se decidió sumar a las actividades esenciales otras que estaban incorporadas a la actividad económica de todo el país, que estamos hablando básicamente de 4 sectores, que son cervecería, automotriz, sería el segundo, minería, el tercero, sí, y el cuarto, ahorita te comento. Construcción, ¿no? Construcción. Entonces, estos 4 sectores, pues tienen que ver con más que nada con la dinámica económica de todo el país. El sector de la construcción, ¿sí?, que aquí están igualmente muchos corporativos, pero también aquí en la Ciudad de México se encuentran asentados muchos pequeñas fábricas, industrias, que tienen que ver mucho con el esquema de la construcción. Sobre todo también están asentados aquí ingenieros, arquitectos, despachos en la materia. Entonces se decidió que aperturaran también. Posteriormente a la construcción se amplió, como ya lo dijimos, la cerveza, la minería, ¿sí?, y la automotriz. Aquí en la Ciudad de México, en Vallejo, por ejemplo, tenemos fábricas de clutch, bujías, fieltro, alfombra para coches,
Velour, distribuidoras de pieles. ¿Por qué? Porque en Vallejo, junto a Vallejo, nosotros tenemos la central ferrocarrilera de Pantaco. De ahí llegan productos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, desde Veracruz, y desde el aeropuerto también de la Ciudad de México. Algunos de ellos pasan por ahí también para su distribución en la zona de Vallejo y en la zona de Granjas, México, que son las dos zonas industriales por excelencia de la Ciudad de México. Entonces, el tema está muy claro, se sumaron estos 4, de esta manera que se da un vuelco, y este vuelco implica que más ya del 50% de la economía de la ciudad entró en actividad, incorporándose estos 4 sectores al rubro de lo esencial. ¿En cuánto estamos hablando de empleados, de trabajadores? Estábamos hablando que se fue a 2.200.000 trabajadores. La recuperación. 2.200.000 que ingresaron a trabajar, que se sumaron a lo esencial. Entonces, es fundamental tener ese dato, registrar ese dato, porque estos 4 sectores se sumaron a lo esencial. Gerardo, posteriormente, dame tu opinión, Gerardo. A ver, no, más bien yo quería preguntarle a Fadlala que a más de 100 días, 120 días, prácticamente ya de que inició toda esta fase de sana distancia, de pandemia, ¿cuál es el saldo? ¿Cuántas empresas han apoyado ustedes y cuál es el nivel de empleo que protegieron? Bueno, muy buena tu pregunta. Hasta ese corte de ese momento, la jefa de gobierno dispuso de 3 tipos de apoyo para la economía de la ciudad. Un primer elemento fueron 500 millones de pesos en créditos de 10,000 pesos, 0% de interés, ¿sí? 4 meses de gracia, 2 años para pagar, de tal manera que el gobierno de la ciudad prestaba 10,000 y devuelven 10,000 después de 24 meses. Esto va dirigido a las microempresas, fueron 50,000 microempresas. Ahora, para las pymes de la ciudad, el gobierno de la ciudad firmó un convenio con Nacional Financiera y la Banca de Desarrollo para el otorgamiento de más de 1,200 millones de pesos, ¿sí? En créditos que van desde 50,000 hasta 5 millones de pesos, en donde el Fondo para el Desarrollo Social cubre las garantías de aquellas empresas que no puedan tener una garantía, pero que sí puedan demostrar que tienen los flujos para pagar el crédito. Hasta 2,5 millones cubre el gobierno de la ciudad las garantías, y hasta 5 millones de pesos la propia empresa debe garantizar su préstamo con algún bien inmueble. El interés es el 13.9, no es muy bajo, digamos, tampoco es muy alto. Sin embargo, te puedo decir que hasta el día de hoy ya está agotado el recurso. Los 1,200 millones de pesos están ya agotados, algunos créditos ya fueron entregados, otros están en pleno procesamiento de entrega, y esto fue para el sector de las pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas. Señor secretario, antes de continuar, Gerardo Flores, tenemos que hacer una pausa. Regresamos, esto va en serio, y vamos a preguntarle a Fadlala Acabani qué ha pasado en contraoferta de los empleos formales con el comercio callejero, el comercio informal. Esto va en serio, volvemos. Bien, pues regresamos, continuamos aquí en serio, en la oportunidad de platicar con el señor secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, con Gerardo Flores Ledesma. Gerardo, tienes una inquietud, ¿la puedes, por favor, transmitir? Sí, gracias, Carlos. Nada más para preguntarle al secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México si nos puede también ya cerrar cuál fue la cifra de empleos que se apoyaron con este programa que tuvieron de apoyo las empresas, y cómo es tu relación, estimado Fadlala, con los empresarios, cuando vemos un gobierno federal que no logra aterrizar todavía una buena relación con ellos, han cancelado proyectos, y en la Ciudad de México, que es el centro, es
el epicentro de la actividad económica de este país, ¿cómo es la relación? ¿No están en riesgo inversiones también en la Ciudad de México? Bueno, déjame comentarte que una de las funciones de un servidor es precisamente el de convocar a los empresarios, escucharlos y generar las mejores condiciones económicas para que ellos puedan invertir. Es una obligación por parte del secretario de Desarrollo Económico implementar este tipo de acciones, conciliarlas con la jefa de gobierno para buscar que las inversiones se desarrollen en la capital. Yo te puedo decir varias cifras, mi querido Gerardo. En primer lugar, la Ciudad de México, como tú ya lo señalaste, es la número 1 en Producto Interno Bruto, que aporta al Producto Interno Bruto del país casi el 17%. Recibió la Ciudad de México el 25% de la inversión extranjera directa el año pasado. Del 100% de la inversión extranjera directa, que fueron alrededor de 25,000 millones de dólares, la Ciudad de México recibió un poco más del 25%, alrededor de 6,000 millones de dólares, o sea, un monto importante. ¿A dónde se dirige esa inversión? Básicamente al sector inmobiliario, a Paseo de la Reforma, Insurgentes, a unidades habitacionales, ¿no? Con capital extranjero, porque la Ciudad de México, pues en ese sentido, la plusvalía que genera en términos inmobiliarios, pues está garantizada. Y la inversión en otros rubros también fue muy importante para la Ciudad de México. Te puedo señalar que importantes corporativos, Kellogg's, Netflix, algunos otros, ya se establecieron en la Ciudad de México porque, por lo que señalé yo al principio, o sea, ya las grandes empresas corporativas están trayendo, por la gran capacidad de conectividad que tenemos y que nos brinda la tecnología ahora, están trayendo sus corporativos a México, que es el puente natural con el mercado norteamericano y el mercado de Centro y Sudamérica. Entonces, estos corporativos estaban en San José, Costa Rica, estaban en Buenos Aires, estaban bueno, algunos que estaban en Venezuela, igualmente se vinieron para México. Y aquí han encontrado las mejores condiciones para establecer sus corporativos y su operación y distribución, su venta y distribución de un sinnúmero de productos, desde alimenticios, de entretenimiento, tecnológicos, financieros, etcétera. Entonces, oye, secretario, ¿y qué hay del comercio informal en contraoferta de lo que nos estás informando? Bueno, entonces, claro, es la parte que nos corresponde también resolver, porque hay dos tipos de informalidad, Carlos. Sí. La informalidad, digamos, legal, ¿no? Que es una señora desde su casa, fabrica jabones, champús, ropa. Ahorita, por ejemplo, muchos están fabricando cubrebocas, ¿no? De costureras, cooperativas, etcétera. No están dadas de alta, pero es una economía, digamos, que genera impuestos con los consumos y que estamos impulsando a través del Fondo para el Desarrollo Social y los créditos que reciben para que se den de alta ante el sistema tributario. Oye, generan impuestos por consumo, pero no generan impuestos por la renta. Exacto. Y estamos trabajando en eso, en el programa Súmate de la Secretaría de Hacienda, para que si alcanzan ya, si pretenden un préstamo de 50,000 pesos, necesariamente tienen que estar dados de alta como personas morales o personas físicas con actividad empresarial. Ahora, ilegales, los diríamos ilegales. Y los ilegales es el ambulantaje propiamente que conocemos, ¿sí? Que está en las calles, ¿verdad? Y que sobre todo atienden al sector gastronómico, digamos, ofrecen comida en todos los sentidos a un sector de la población que le conviene adquirir, adquirir esos productos a esos precios, ¿no? Pero, sin embargo, la pandemia, pues ha generado otros esquemas ya y de consumo, va a generar
nuevos hábitos de consumo. La gente va a procurar comer en lugares higiénicos, bien establecidos, de tal manera que cuide mejor su salud. Entonces, la Ciudad de México tiene varios retos post pandemia y uno de ellos precisamente es qué va a suceder con este comercio. Déjame decirte también que muchas de las personas que vienen a trabajar a la Ciudad de México no son habitantes de la Ciudad de México. Entonces, al no encontrar espacios para venta, porque ahora muchos corporativos ya no va a haber la hora en que los oficinistas bajen, ¿sí? A la hora, a la una, unos de 1 a 2, otros de 2 a 3. ¿Por qué? Porque ya los corporativos están haciendo en todos sus esquemas home office. Sí. Ya están haciendo trabajo en casa. Entonces, el ambulantaje propiamente que está en las calles vendiendo de todo tipo de comida, pues ya no va a encontrar ese espacio, ese mercado que tenía antes, porque la gente va a estar en sus casas y va a poder comer en sus casas. ¿Y qué va a pasar Entonces, con esta estos nueva comerciantes? ¿Qué va a ocurrir con estos comerciantes? No, pues la mayoría, te repito, ya no van a venir porque son del Estado de México. Entonces, allá están en otra dinámica, ¿sí? Aquí hay una dinámica muy interesante, por eso la Ciudad de México no se puede comparar con otras entidades. Hay quienes se han empeñado en comparar la actividad económica y humana y de movilidad de la Ciudad de México y hablar de contagios y de porcentajes, pero es erróneo, ¿no? De entrada, las comparaciones son de muy mal gusto y en segundo término, cada entidad tiene su propia dinámica. Y la Ciudad de México tiene una dinámica metropolitana. Estamos hablando de 28 millones de habitantes. Estamos hablando de un hacinamiento importante en la Ciudad de México. Entonces, tenemos un sistema de transporte colectivo en donde se tuvieron que, la jefa de gobierno tomó medidas drásticas para reducir los contagios y bueno, estamos viendo los resultados. Ahorita te puedo señalar que vamos a entrar a una nueva normalidad poco a poco, conforme van incorporándose los negocios que van a ir abriendo, de tal manera que terminen de incorporarse al trabajo formal los 4.200.000 trabajadores formales registrados en el IMSS. Hasta ahorita la capital ha perdido 220,000 puestos de trabajo en el IMSS, sí. Pero yo estoy seguro que con el regreso de la construcción, el regreso de las cadenas de valor ligadas a la industria automotriz, a la industria de la cerveza y a la industria de la construcción, vamos a recuperar rápidamente los empleos perdidos. De eso tengo la absoluta seguridad. Gerardo, y bueno, perdón, Gerardo, ¿alguna comentario final? Adelante. Yo, por último, yo quería nada más, si nos puedes dar una opinión, Fadlala, esta desesperación en la que han caído miles de personas en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México, si ustedes no temen que haya concentraciones, malestares, manifestaciones exigiendo solución, una vez que acabe toda esta fase de la pospandemia y que, como tú dices, empiece la nueva normalidad. Mira, déjame comentarte, muy buena tu pregunta, porque nosotros desde el gobierno de la Ciudad de México decidimos ir a atender directamente a las familias. La jefa de gobierno incrementó los montos de mi beca para empezar y junto con el gobierno de México los montos de los apoyos para adultos mayores, para personas con discapacidad, para madres solteras, para becas para estudiantes. De hecho, la jefa de gobierno hace unos días lo anunció, precisamente junto al presidente de la República, todos los programas sociales, tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno federal, que están siendo desarrollados en la capital, de tal manera que estuvimos atendiendo a las familias y las vamos a seguir atendiendo a las familias, el apoyo directo, sin intermediarios, de tal manera que esto le permitió a muchas familias sostener la cuarentena en condiciones, si no las óptimas, sí las suficientes para poder salir adelante. Entonces, sí, fueron apoyos importantes y
Y bueno, pues yo creo, también se apoyaron a tianguistas con créditos de 25,000 pesos, a locatarios de mercados, a mercados sobre ruedas igualmente. Entonces, se estuvo apoyando a la gente que vive en la capital y que trabaja en la capital. Señor secretario, tenemos que concluir. Solamente una pregunta rápida para una respuesta rápida. ¿Estás optimista? Muy optimista, muy optimista. Soy empresario, tú lo sabes, ustedes lo saben. A lo mejor yo soy sociólogo por la UNAM, pero una de las mejores universidades pues es la Lagunilla. Así es que ahí aprendimos a hacer al desarrollo económico real, al desarrollo económico de abajo, con la gente, ¿no? Que empieza desde abajo, como empezamos nosotros, ¿no? A trabajar duro. Y ese es el esfuerzo que estamos motivando en los habitantes de la capital. Muy bien. No estoy optimista por eso, porque en la capital hay gente trabajadora, gente luchona, gente que va a salir adelante por su propio esfuerzo. Solo necesita recuperar sus condiciones y vamos a salir adelante en la capital del país. Estoy completamente seguro y por eso estoy optimista. Pues muchas gracias, señor secretario. Gerardo, no le vais a decir a Fatlala, uno de los empresarios no esenciales de la Ciudad de México. No, claro que no. Yo creo que coincido con él. México es más grande que los problemas. Muy bien, Gerardo Flores Ledesma, muchas gracias. Señor secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Acabani, muchas gracias y nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto va en serio. Volvemos. Muchas gracias a Fatlala Acabani, muchas gracias a Gerardo Flores Ledesma. Y vamos con los emprendedores, los empresarios, los jóvenes, los empuje. Carla Cunca. Continuamos con Alberto Escobar, director y fundador de CX Team. Y me prometiste, Alberto, que en íbamos a hablar, no que vamos a hablar mal de nadie, pero íbamos a hablar de de los bancos que han sido, yo creo que los peor calificados. Algo primordial el manejo de tu dinero, algo primordial el que te sientes seguro y que alguien te pueda atender cuando tienes alguna necesidad, más que ahora, yo creo que nunca habíamos usado más las tarjetas, ¿no? Por las aplicaciones, por todo. Y nadie te contesta y no puedes hacer nada y tienes una grabadora que te dice, perdón, pues la pandemia hizo que tuviéramos que recortar nuestro personal, no lo vamos a atender. ¿Qué pasa? La semana pasada nos hablaste de un mundo muy bonito y aquí no funcionó con esto. Pues sí, retomando ese tema, Carla, muchas gracias. Pues efectivamente, hablábamos la semana pasada de esta omnicanalidad y de la importancia en que las empresas pues ahora tienen que hacerlo bien en todos los canales. Como bien lo mencionas, pues la banca tradicionalmente se ha enfocado a atendernos físicamente en sucursal, ¿no? Hay obviamente algunos bancos, algunas marcas que lo hacen también muy bien en medios digitales. Y dependiendo un poco del producto, porque pues obviamente también el rango de productos de servicios financieros pues puede ser muy, muy amplio, ¿no? O sea, desde una cuenta de banco o una tarjeta de crédito, pero pues puede haber préstamos, puede haber hipotecas, puede haber otras cosas. Entonces, efectivamente, los bancos han tenido un reto grandísimo, sobre todo aquellos que no han hecho estas grandes inversiones en temas digitales, ¿no? En mejorar su app, en mejorar su página de internet. Nosotros lo que hemos visto pues, en los últimos varios años, trabajando con diferentes bancos en México, en Centroamérica, en Sudamérica, Estados Unidos y Canadá, hay bancos que han tratado de adaptar sus procesos físicos y los han tratado de meter en su página de internet. Y esto típicamente no funciona. Necesitas reinventar tu proceso para que sea 100% digital y viva en el mundo digital, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, como decías, pues bueno, existen aparte los canales de contacto, el call center. Entonces, Alberto, nos dices, hay que hacer un traje a la medida
para cada plataforma, ¿no? Sí, así es muy importante repensar los procesos para las plataformas digitales y pues también es muy importante, como decíamos en el programa pasado, simplificar los procesos, ¿no? Hemos tenido experiencias, hemos podido ver estadísticas de clientes que tienen estas llamadas en call center de 40 minutos, 1 hora o más tiempo. Y pues la pregunta que les hacemos nosotros es, oye, ¿te está saliendo más cara esa llamada? Nada más en lo que cuesta cada operador de call center, que lo que le estás condonando o arreglando al cliente. Claro. Entonces, conviene simplificar y repensar mucho los procesos para ser mucho más ágil, porque bueno, por un lado te va a reducir tus costos, pero por otro lado vas a atender mejor a tu cliente y él va a estar más contento. Entonces, aquí creas claramente un círculo virtuoso, ¿no? O sea, cliente más contento que va a hacer más negocio conmigo y me cuesta menos dárselo. Pues eso está fantástico. ¿No? Porque mucha gente se quejaba, oye, es que yo tengo duda de que no puedo hacer X depósito o X pago y ni siquiera para eso me puedo resolver el banco, ¿no? O sea, y te digo, algo primordial, manejar tu dinero. Algo primordial y aunque hubo, voy a decir, iniciativas muy, muy nobles de la banca, porque creo que reaccionaron muy rápido en muchos en ofrecer postergarte créditos, suspenderte pagos por varios meses, etcétera. Pues fue una causa muy noble, sin embargo, no midieron cómo iban a manejar esas transacciones. Y la ola de transacciones, de solicitudes que les cayó fue inmensa. Y entonces lo que decían, te contesto en 48 horas, esas 48 horas se pudieron haber traducido creo que hasta en 2 semanas, ¿no? Claro. Y entonces, pues, realmente tienes que medir mucho esa capacidad y, como decíamos, simplificar mucho, ¿no? Porque esa simplificación te va a dar grandes ventajas y como decíamos, adaptar, o sea, no adaptar los procesos, repensarlos para cada plataforma, ¿no? Eso es súper importante. Muchísimo éxito para ti y para CX Team. Y, bueno, te agradezco de antemano esta entrevista. Muchas gracias, Carla. Seguimos. Regreso contigo, Carlos. Buenas noches al auditorio. Muchas gracias, Carla. Y es tiempo de ir con el francotirador José Monroy Sorribas, PP. Carlos, amigas y amigas, muy buenas noches. Recientemente el presidente de la República, en una de sus conferencias presidenciales matutinas, hizo una confesión que amerita leerlo entre líneas y leerlo sobre las líneas y leerlo abajo de las líneas, porque no hace mucho tiempo el presidente López Obrador confesó, a propósito del hijo del Chapo, que él no había sido enterado del suceso, que la decisión la habían tomado de manera colegiada el Gabinete de Seguridad. Mencionó al secretario de la Defensa, al secretario de la Marina, al propio secretario de Seguridad Pública. Y que había temas como esos en donde había una especie de voto de confianza en donde no se le participaba a él. Así lo dijo, que él no sabía. Sin embargo, en otro momento López Obrador decía que no había tema importante que no pasara por el escritorio y por la oficina del presidente, en ataque justo a sus antecesores. Pero para sorpresa de todos los mexicanos, una sorpresa que es de orden político, de orden jurídico, de orden filosófico, ético, moral, el presidente se desdijo. Y entonces afirmó que él había tomado la decisión de soltar al hijo del Chapo, al joven Ovidio, con el propósito de evitar una masacre. Él dice que gracias a esa decisión se salvaron 200 vidas aproximadamente. Y ahí entonces pues entra la suspicacia natural, la suspicacia propia de los mexicanos, Carlos. En ese viaje a Sinaloa, donde aparece el presidente en una ruta un poco forzada a la logística de su gira, saludando a la mamá del Chapo, con el abogado del Chapo, en una de las festividades de los hijos del Chapo, recibiendo o acusando recibo de una carta y hablándose de tú con la mamá del Chapo. La verdad de las cosas es que deja mucho que pensar, pero lo más importante, un jefe de Estado magnifica sus palabras.
Las palabras de un líder de una nación, todo mundo las escuchamos grandotas. Se escucha de manera grande. Son palabras poderosas. Por eso el líder, a esos niveles, debe de conservar la credibilidad, la congruencia, la confiabilidad. Pero cuando el presidente se desdice, entonces ¿a qué Andrés Manuel López Obrador le creemos? ¿Al que dijo que no sabía nada o al que dijo que dio la instrucción? Él ha dicho, entre su código de moralidad, que no hay que mentir, que no hay que mentirle al pueblo, porque el pueblo es sabio al final de cuentas, que el pueblo ya no se traga, Carlos, las cosas tan fácilmente. Entonces, de manera respetuosa, a la institución de la presidencia de la República, encarnada en la figura de Andrés Manuel López Obrador, habría que preguntarle, de esas, ¿cuántas nos ha dicho? ¿Cuántas son verdades? ¿Cuántas son mentiras? Ahí le dejamos. Buenas noches y muchas gracias. Bien, y para cerrar, ¿a dónde nos va a llevar de viaje Alejandra Pérez Bernal? Ale. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio. La recuperación del sector turismo dependerá de los aspectos esenciales como la calidad y la calidez de su gente, del servicio que ofrecen quienes lo integran y la promoción de los destinos. Quizá tardaremos 5 años en obtener las cifras que ya se habían logrado entre 2015 y 2018, cuando se registró el mejor momento de la industria turística en México, cuando cada año las cifras aumentaban de divisas y de extranjeros que visitaban nuestra nación, hasta captar más de 32 millones de visitantes foráneos y casi 20,000 millones de dólares. Debemos entender que la industria turística también crece por la proximidad que tenemos con Canadá y con Estados Unidos, siendo este último el segundo mercado de salida más grande del mundo y el más importante para nosotros. Además de América del Norte, nuestros ojos no deben dejar de voltear hacia Sudamérica, pues Colombia y Brasil han sido nuestros mejores emisores de turistas, con crecimientos registrados de casi 50% cada año desde 2012 hasta 2018. Pero en este momento debemos volcarnos, sin duda alguna, al turismo doméstico, nuestro pilar fundamental, porque nuestros paseantes nos aportan 88 de cada 100 pesos consumidos. Queridos amigos, los turistas nacionales viajan de manera uniforme por todo el territorio y hacen su aporte económico en regiones que tal vez no atraigan demasiado a los extranjeros. No necesitamos recetas. Ahí está el diagnóstico. Tenemos la radiografía para volver al turismo el dinamismo que habíamos alcanzado, con o sin ayuda del gobierno, con o sin pandemia, con o sin crisis sanitaria. Gracias, Carlos. Buenas noches. Quédense en casa. Gracias, Alejandra Pérez Bernal, y gracias a usted, como siempre le digo, por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Soy Carlos Ramos Padilla. Que tenga usted la mejor de todas las noches, y recuerde, esto aquí, va en serio.